¿Qué tal, apasionados de salud y ciencias? El día de hoy, hueso temporal, continuando con los videos de huesos del cráneo. El hueso temporal es un hueso par e irregular. Está situado en la parte lateral, inferior y media de la base del cráneo. En él es donde está albergado este órgano de la audición, el vestíbulo coclear. El hueso temporal se articula con los siguientes huesos. En la parte superior se está articulando con el parietal mediante la sutura escamosa. En la parte posterior se está articulando con el occipital. En la parte inferior se articula con la mandíbula para formar la articulación temporomandibular para los odontólogos, mediante obviamente la cavidad glenoidea del temporal. En la parte anterior se está articulando también con el ala mayor del esfenoides y en la parte anterior, importante también para odontología, formando la parte del arco cigomático, se articula con la porción horizontal del cigomático malar. Ahí en el borde inferior es donde se inserta el músculo macetero. Así las relaciones óseas quedarían de la siguiente manera. En la parte superior se estaría articulando con el hueso parietal mediante la sutura escamosa, esta sutura dentada que se encuentra aquí. En la parte posterior se estaría articulando con el hueso occipital. En la parte inferior se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. En la parte anterior se está articulando con el ala mayor del esfenoides y también en la parte anterior, mediante la apófisis cigomática, para formar el arco cigomático, se estaría articulando con la porción horizontal del cigomático malar. Y este es un hueso que va variando con respecto a la edad. En el recién nacido y en el feto se pueden identificar claramente tres partes de este hueso, tres porciones, tanto en su cara interna como en su cara externa. Y estas son la porción escamosa, que precisamente es como si fuera una lámina delgada, la porción mastoidea, que se caracteriza por la apófisis mastoides, donde se inserta el esternocleidomastoideo, y la porción petrosa, que va a albergar la parte del órgano de la audición. Y este hueso ya soldado en el adulto, o sea, osificado, estas tres porciones, también las podemos distinguir. Presenta una porción mastoidea, una porción escamosa y una porción petrosa. En el hueso temporal presenta dos caras exocraneales, una cara lateral, que es la que tenemos aquí, y una cara exocraneal inferior, que sería vista desde la parte inferior. En posterior la vamos a revisar. Las estructuras que podemos encontrar en la cara exocraneal lateral son las siguientes. Primero distinguimos la porción mastoides, la escama del temporal, el proceso cigomático, que se articula con el cigomático malar en su porción horizontal, y el conducto auditivo externo. Ahora estudiaremos el proceso mastoideo. Bueno, el proceso mastoideo, que sería este, tiene forma de pirámide. Se articula por atrás y por arriba con el hueso occipital. Se pueden distinguir dos partes, una parte posterior y una parte anterior. En la parte posterior podemos encontrar un sinnúmero de rugosidades que sirven para las inserciones de los músculos esternocleidomastoideo, esplenio capitis y trapecio. Así, más hacia inferior, encontramos un conducto. Este conducto o foramen, que se llama conducto mastoideo, que precisamente por ahí emerge la vena emisaria mastoidea. Y más inferiormente observamos una ranura que le vamos a llamar ranura digástrica. Este sirve para la inserción del vientre posterior del músculo digástrico, que el músculo digástrico se divide en un vientre anterior y un vientre posterior. Para este sería la ranura donde se inserta el músculo del vientre posterior del digástrico. Y más hacia inferior observamos aquí la apófisis mastoides dirigida con su punta hacia la parte inferior y anterior. ¿Sí? Aquí. Posteriormente observamos una fisura que le vamos a llamar fisura escamosa, que precisamente nos sirve para separar la porción mastoidea de la porción escamosa. Y continuando con la porción escamosa, esta porción escamosa que ocupa la parte anterior
y se articula en su borde superior con los parietales, es de forma redondeada y convexa y va a formar precisamente la fosita temporal, donde se va a insertar uno de los músculos masticatorios llamado temporal. También podemos encontrar hacia abajo el meato auditivo y la apófisis cigomática. Esta porción horizontal es la que se va a articular con el cigomático malar. Más hacia abajo observamos una cavidad que se llama cavidad mandibular o también llamada cavidad glenoidea, con sus dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y ahora la cara inferior. Recuerden que la cara inferior también es una cara exocranial, pero es exocranial inferior. Esta está dividida o representada por tres porciones: una porción petrosa, una porción timpánica y una porción escamosa. Esta sería la porción petrosa, la porción timpánica y a partir de aquí sería la porción escamosa. En la porción petrosa vamos a encontrar primero la apófisis mastoidea, precisamente para la inserción muscular mencionada anteriormente, la ranura mastoidea, que sirve para la inserción del músculo vientre digástrico posterior, o bien el músculo digástrico en su vientre posterior, el surco que deja precisamente la impresión de la arteria occipital. Por delante tenemos este agujero o foramen estilomastoideo, que sirve para la emergencia, o por ahí es donde emerge la parte del nervio facial. Más hacia adelante tenemos este proceso que es una apófisis estiloide, es como un estilete, por eso de ahí su nombre de apófisis estiloides, donde va a servir para la inserción de ligamentos y músculos estiloideos. Más hacia la parte interna encontramos esta fosita, una fosita que deja la impresión de la vena yugular, y adelante tenemos un foramen o un orificio que es precisamente donde va a atravesar la arteria carótida interna y se llama conducto carotidio. Recordando, esta es la parte posterior y esta sería la parte anterior, la cara interna y la cara externa. Ahora en la parte timpánica tenemos al conducto auditivo externo o también llamado meato acústico, ¿sí? El que va a formar precisamente ese conducto para llegar hasta la parte timpánica. Y también encontramos la vaina de esta apófisis estiloides. En la parte escamosa, que sería a partir de aquí, podemos observar la cavidad glenoidea o también llamada fosita mandibular, que sirve para la formación de la articulación temporomandibular. Podemos observar también la parte inferior o el borde inferior de la apófisis cigomática para la inserción del músculo masticatorio macetero. Y esto sería precisamente lo que encontramos en su cara inferior. Y en esta cara endocranial, en la porción escamosa, vamos a encontrar estas arbolizaciones o estas impresiones digitales que deja la arteria meningia media en la porción escamosa. Y en la porción petrosa de su cara endocranial observamos esa estructura cuadrangular como si fuera un prisma, el cual es llamado peñasco del temporal, con su borde superior del peñasco del temporal, que lo va a dividir en dos caras, una cara anterosuperior y una cara posterosuperior. Y en la cara anterosuperior de este peñasco del temporal encontramos las siguientes estructuras de importancia. Primero, la eminencia arcuata, que en la parte interna de esta eminencia encontramos el conducto semicircular superior, el tegmen tympani, que va a ser precisamente, como su nombre lo indica, el techo del tímpano, o sea, por debajo se va a encontrar la caja del tímpano, y el cábul de Meckel, ¿verdad?, donde va a estar ubicado, donde se va a adosar el ganglio de Gasser, que es parte del quinto par craneal, el nervio trigémino.
Y las estructuras que podemos encontrar en la cara posterior-superior son las siguientes. Primero, el conducto auditivo interno, el cual internamente se encuentra dividido en 4 cuadrantes por la cresta falciforme. Estos 4 cuadrantes, primero tenemos el cuadrante antero-superior, cuadrante postero-superior, el cuadrante posterior-inferior y el cuadrante antero-inferior. Este cuadrante antero-superior es precisamente donde va a emerger la parte del nervio facial, donde va a atravesar el nervio facial y el nervio intermediario de Wisber. Estos dos nervios ya se consideran uno solo y también así la acompaña la arteria auditiva interna. El resto de los cuadrantes va donde van a pasar estos ramilletes de fibras del nervio vestíbulo coclear o también llamado nervio vestibular. También observamos el acueducto del vestíbulo, que es un estrecho canal óseo que comunica al vestíbulo del oído con el endocráneo y contiene en su interior un conducto perilinfático y un conducto endolinfático, también así como una vena satélite. Bueno, y hasta aquí el video de hueso temporal, anatomía para principiantes. Espero les guste y les sirva. Hasta luego.